¿Alguno de los dos me puede hacer la claqueta, Claro. por favor? Perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo Buenas. estáis? Muy bien. Jodidos con el COVID, pero bien. Sí, bueno, Más o yo menos. creo que todo el mundo, ¿no? Así, un poco. Sí, Estamos todo el mundo. covidadictos, ¿no? Sí, además parecía que todo iba como a mejor y de repente cuando menos lo esperábamos... Es un giro, Ha habido ¿no? un giro, Ahí potente de guión. había un giro que espero que sea el giro que nos lleva al tercer acto y que el tercer acto sea corto, ¿no? A ver. La teoría del guión dice que el tercer acto no tiene que ser largo. ¿Tú metes el clímax al final del segundo acto o al principio del tercer acto? Al principio del tercer acto. Pero bueno, al final da igual. Porque nuestro Pero profe... sí. Yo soy de la teoría racionero. Alexis Racionero. Alexis Racionero. Sí, era profe nuestro en la SCAC de análisis fílmico y entonces yo la estructura la hago como racionero. Pero bueno, Me parece bien. Yo siempre empiezo las entrevistas haciendo la misma pregunta, ¿vale? Primero que conteste Fran, después Martí o Martí después Fran. ¿Por qué hacer cine? Pues, ¿y por qué guión? No había otra cosa peor. Porque los guionistas, bueno, ya sabemos, bueno, vosotros mejor que yo, cómo funcionan, ¿no? O cómo se les trata. A ver, yo es porque soy muy viejo y cuando yo era pequeño había solo 2 canales. Luego enseguida llegó TV3, que tampoco soy tan viejo. Muy viejo serás más o menos de mi edad, creo. ¿Eres de él? De un año. De un buen año, un muy buen año. O sea, que eres muy viejo. No puedo decir eso porque si no, mis fans... No. Y entonces, claro, yo crecí viendo cine del bueno de verdad, no la mierda que ponen ahora en la tele. Entonces, quieras o no, te tenías que enamorar del cine. Ahora es más complicado. Entonces yo siempre he querido, siempre he escrito, siempre he alucinado con el cine y estudié Derecho, que no tiene nada que ver. Pero creo que estudié Derecho porque amaba Perry Mason, que es una serie de un abogado que siempre conseguía que al final ganase su cliente y eso me emocionaba. Y a mitad de carrera me di cuenta de que lo que quería hacer de verdad era estudiar cine, no la mierda de Derecho, que era terrible. Y entonces pues por eso me metí a estudiar cine. Y decidí que fuese guión porque al tercer año había que decidir qué es lo mejor, en qué te especializabas y dudé entre guión y dirección, pero bueno, a él ya le conocía, también hablé con él y todo eso y pensé que siempre lo más importante es crear una buena historia y unos buenos personajes. Si no tienes eso, igual lo que tienes es una puesta en escena maravillosa o una fotografía maravillosa, pero de una película de mierda. Porque si no tienes buenos personajes, buenas historias, buenas tramas, no tienes nada. Y eso. Pues yo hago cine porque conocí a David en el cole. Clarísimo, o sea, esta es la respuesta clave. Si yo no hubiera conocido a David, probablemente no sé si hubiera ido al cine. Quizás hubiera ido a algo... Perdona, pero sois de diferentes edades. Sí. ¿Cómo lo conoces? No lo parece, pero somos de diferentes edades. O sea, yo y David nos conocimos en el cole y luego en la universidad fue donde conocimos a Fran. Y esto, entonces, sí que es cierto que en mi casa mi padre tenía una cámara de vídeo y siempre hacíamos muchas cosas de grabar y me cogía a mi padre, a mí y a mis primos y grabábamos una película así en casa y a mí me gustaba montar obras de teatro con los compañeros del cole y tal, pero luego David sí que era un cinéfilo empedernido desde muy pequeño y yo descubrí mucho de cine pues siendo amigo de David. ¿Y por qué guión? Pues a mí siempre me ha gustado escribir y supongo que de la parte del cine, la parte que más me gustaba era también un poco como la que decía Fran, la creación de las tramas, la creación de los personajes. Y me gusta dirigir y de vez en cuando lo hago, pero siempre es esto como que para dirigir necesito que haya un guión, ¿no? que me convenza y que me guste mucho, ¿no? Entonces no sabría dirigir un guión que no me convenciera, en cambio sí que puedo escribir un guión y que lo dirija otro, pues como es el caso del Páramo y de muchas otras cosas que he hecho con David o con otros. Porque los dos habéis pasado por las CAC. Sí. ¿Vale? Contadme un poco la experiencia. Empieza tú. Los pros y los contras, si han habido pros y Sí, contras.
Claro, estuvimos en las CAC y ahora la gente puede hacer cálculos hace como 18 años ya casi, o sea, que hace mucho. Ha sido un poco malo, ¿eh? Con lo cual... Ha querido que empezaras tú, ¿eh? Sí, porque así me pienso bien lo que digo y no digo. Para mí lo mejor, los pros es la gente que conoces, o sea, conoces mucha gente que comparte tus intereses, que comparte ese amor por el cine, de maneras también un poco distintas, ¿no? Y de repente pues puedes conocer gente más interesada en el guión, más interesada en la dirección de arte, más interesada en la foto, y eso te permite hacer equipo. Y por otro lado, el otro gran pro es que practicas mucho, es decir, desde el primer trimestre de primer curso ya te dan una cámara y ya te mandan a rodar una práctica. Y creo que esto es importante, que estás rodando mucho durante los 4 cursos. Estos son principalmente los pros. Para mí, en mi experiencia en la SCAC fue positiva. Evidentemente, en una SCAC, que la de hoy en día quizás es muy diferente, porque hace ya muchos años que salimos de allí, porque levantar el páramo ha costado lo suyo, pero que nos graduamos en la SCAC, pues hace que nos graduamos, pues 14 años o por ahí. ¿Te ha gustado mi respuesta? Sí, de hecho voy a utilizar lo suyo para los pros, ¿vale? Y yo ya no hablo más de pros. Y voy a hablar de contras. Vale. Número 1, es elitista. No puede ser que cueste tan caro estudiar cine, bajo ningún concepto. Pero no solo en la SCAC, porque... Yo fui a la SCAC y no me llegaba la economía. Yo fui, cuando fui, 96, 97, no me llegaba la economía, era como 650.000 pelas, no sé, yo tenía la mitad solo de presupuesto. Las ilusiones de los Ya me niños... costó la Biblia en verso conseguirlo, con 22, 23 años. Se aprovechan de las ilusiones de los niños, bueno, de los jóvenes, y te sacan un pastón. Pero insisto, no solo la SCAC, porque eso mismo, gracias al boom de la SCAC, está pasando en otras escuelas privadas que están saliendo y que dan... bueno, que hablan de cine durante, bueno, pues eso, lo que dure la carrera, 2-3 años, pero con un nivel aún mucho peor que la SCAC, pero con un precio igual o similar al de la SCAC. Entonces, ¿cómo puede ser que cueste tan caro? Y luego, yo tengo una reflexión sobre eso. Si la mayoría de gente que puede estudiar en la SCAC, no es nuestro caso, pero si la mayoría de gente que estudia en la SCAC es gente de dinero, como lo que se cuentan son historias personales, solo se podrán contar historias que hayan vivido esas personas que tienen pasta. Entonces, ¿quién cuenta las historias verdaderas que tienen que ver con la gente más normal, la que no tiene dinero o no tiene tanto dinero? ¿Qué las van a contar ellos? Si no las han vivido, si son súper ricos y súper pijos. A mí el ambiente de la SCAC no me gustó. Y encontrarme con imbéciles de 18 años que se creían mejor que yo porque vestían de una manera determinada, tenían un montón de pasta, me dio asco. Dicho eso, se aprende bastante. Hay que decir que todo este Ahora problema viendo- que tú dices es extrapolable a muchas otras carreras, y, o sea, es un tema que no es únicamente de las CAC, es Sí. un tema del sistema universitario. La diferencia está en que... Yo creo que del sistema económico, ¿no? Casi. Sí, pero la mayoría de las carreras tú las puedes encontrar en la pública y en la privada, y simplemente la diferencia es que en la pública pues tendrás una nota de corte que quizás no puedes alcanzar, lo que sea. La diferencia está en que de cine a nivel universitario tienes la SCAC, porque luego comunicación audiovisual es una carrera que es muy diferente a la SCAC, es muy diferente. Entonces ese es el problema, que de estudios de cine a nivel público pues no lo hay. Pero... Pues ya va siendo hora, porque como digo, o sea, no es que hable solo mal de lo elitista que es poder estudiar cine en la SCAC, sino en la SCAC se estudia mejor cine que en otras escuelas que valen lo mismo y que han salido ahora y que se están aprovechando del boom de la SCAC. Por tanto, no sé qué es peor. Ahora, yo voy a hacer, lo digo aquí en primicia, ¿Vas a hacer un una escuela de curso, cine? un taller de guión gratuito en Hospitalet, para todo aquel que no se quiera gastar un duro y que aprenda más o menos lo mismo que puede aprender en la SCAC. Ya está. Qué bien, me apuntaré. Ahora una pregunta importante. ¿Cómo conocéis a David? Yo ya te digo, del cole. ¿Y cuándo empieza Fitzcarraldo, Films? Eso. Porque ahí estás ya tú, Fran, y tú, Martí, estás en casi todos los cortos. Martí Lucas está ahí, porque no solo he visto El Páramo, también he visto Jingle Bells, Muy bien, he visto muy La bien. Muerte Dormida, he visto La Huida, puede ser, la de el puerto de los abuelos de Hospitalet. Sí.
¿Has visto el Calipo? No. ¿O tú Trivial? también hiciste la del Hospitalet, es una merda, ¿no? Sí. Vale, ese no lo he visto, ese salió en el periódico hablando de ese... Sí, sí, pero Y he ese visto fue muy también, complicado. Trivial. Trivial. O sea que he visto todo lo que he Te podido. falta el Calipo es el más Pues, conocido Calipo de me lo todos. apunto enseguida. ¿No has visto un corto de 2 tíos hablando en un banco chupando un Calipo? ¿No? Como lo que estamos haciendo Ca- ahora. Casi será sí, un casi lo Calipo, ¿no? Pero podemos chupando. representar ahora. Vale, entonces, ¿cómo conocéis a David? Y yo conozco a David desde el cole, desde muy pequeños, y cuando somos ¿Ibais adolescentes... a la misma clase? Sí, 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 sí. Hostias. Sí, 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 O sí. sea, que hace siglos. que os Siglos, o conocéis. sea, David, mi padre dice, Martí y David se conocen desde tiempos en que no sabían ni decir sus propios nombres, porque nos conocemos desde los 2 años. Y empezamos a hacer películas con 14 años o por ahí, que a David le regalan una cámara doméstica Hostia, por y él aquí, empieza a grabar cosas con sus primos y tal, y un día me dice... una peli como El Páramo para vosotros tiene que ser algo muy especial. Claro, totalmente. Para nosotros y para todo nuestro entorno. Pero esto es un recorrido Claro, madre mía, claro, claro. vital, casi. Sí, totalmente, Ostras. claro. Sí, 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 sí. Y entonces empezamos a grabar películas así en los fines de semana, con lo que teníamos. O sea, si queríamos grabar una película en la selva, pues la grabaríamos en un parque como este, ¿sabes? Y haciendo los planos así un poco cerrados para que pareciera que es la selva, pues así muy, muy sencillas, pero con mucha ilusión, ¿no? Y con mucho entusiasmo. Y empezamos también a engatusar a los colegas del cole, a la familia, para que salieran en las pelis y tal. Y esto nos llevó a la SCAC y allí pues esto, como te decía antes, la SCAC practicas mucho, haces un montón de prácticas y luego hay los cortos finales, ¿no? Que son cortos en 35 milímetros en nuestra época. Ya con Que era Jingle Bells. Jingle Bells es el proyecto final que dirigía David, Fran y yo escribimos otro que dirigí yo, Arte. Y bueno, luego tú dirigiste Homo Sapiens también, o sea que vamos, nosotros, como decía Fran, que cuesta mucho dinero la SCAC, entonces hay que aprovecharla al máximo, ¿no? Entonces, darle caña al máximo, intentar rodar todo lo que puedas, practicar todo lo que puedas, y bueno, pues hicimos unos cortos finales que no salieron mal y que aprendimos mucho también. Yo quiero rectificar mi respuesta de antes, porque la SCAC es que está bien, ¿vale? Que no está mal. Se estudia mucho, se aprende mucho. No hablo de la SCAC como algo negativo. Lo que es negativo es que cueste ese dinero y la gente que atrae o que tiene ese poder para estudiar allí. Eso es lo malo. Luego, ¿cómo conocí yo a David? Bueno, pues allí en la escuela de cine, pero durante 4 años, que es lo que duró pues en la SCAC, yo hablé con él 2 frases. A él sí le conocía, porque con él estudié guión y además por la letra íbamos juntos a la misma clase. Por orden de lista, entonces Lucas y Menchón íbamos en el mismo grupo, coincidíamos en más clases. Yo de David lo único que sabía es que era un flipado, porque cuando veía El Señor de los Anillos, venía a clase, se levantaba y decía: voy a hacer un alegato a favor de Frodo. La mejor actuación, el mejor personaje de la historia. Y se ponía ahí como un loco y entonces flipabas, ¿no? ¿Qué le pasa, no? O sea, que ya se notaba que... Este chico, ¿eh? No, claro, se notaba que amaba el cine de una manera desmesurada, hasta las últimas consecuencias. ¿Qué pasa? Que cuando salimos de la SCAC, si tienes contactos, porque hay mucha gente que tiene contactos, porque como son hijos de papá, pues muchos salen de la SCAC y se ponen a trabajar rápidamente. Pero cuando no tienes contactos es una putada. Y yo soy de Hospitalet de toda la vida y yo contactos 0. Entonces, ¿qué haces? Es empezar de 0 otra vez cuando terminas la SCAC, y eso fue durísimo. Y envías correos a todo el mundo, y esto va a empatizar cualquiera que escuche esta entrevista y no tenga una cuenta bancaria enorme, porque todos pasan por lo mismo, nadie te hace caso, es que ni siquiera te responden los mails. Y entonces, pues un poco cansado, bueno, nos reunimos unos cuantos a intentar escribir proyectos para intentar que saliesen adelante. Entonces ahí Martí trajo a David y ahí fue cuando de verdad empecé a conocerle más. Y a mí me surgió la posibilidad de hacer un documental y le dije: vamos a hacerlo juntos. Y quiero decir, no nos parecemos en nada en cuanto a gustos cinematográficos, pero a la hora de escribir y de trabajar es la hostia, tanto con David como con él. Y se genera una magia increíble. Y bueno, así lo conocí y bueno, surgió la posibilidad de... Bueno, como no hacía nadie caso a los mails y tal,
pues ya cansado le envié un mail a Antonio Orozco, que es de Hospitalet como yo, le dije, si tú no me ayudas, no me va a ayudar ni Cristo, estoy hasta los... Pero muy, así como muy sincero, y muy como habla la gente de Hospitalet, hasta los cojones, no sé qué, no sé. ¿Vale? El idioma del barrio. Claro, y entonces me entendió. Y me él contestó. sí te contestó el Él correo. sí contestó. Él Dijo, sí, dijo, me ha llegado un montón esto, vamos a hacer algo juntos. Entonces un día que estaba jugando a fútbol me llamó, ¿te atreves para que era un domingo, para que este jueves que voy a tocar en La Farga, un concierto, 5.000 personas, ¿te atreves a montarlo porque hay que grabar unos planos y hay que grabar el concierto y tal? Le dije, por supuesto. Yo no tenía ni puta idea de cómo se hacía eso, pero dijimos que sí y ahí ya empezó todo a funcionar bien y surgió de ahí Fitzcarraldo y hasta aquí. Que llamar a una productora Fitzcarraldo ya tiene mucho que ver con todo el proceso de acceso a la profesión que teníais, ¿no? Claro, el título... Fitzcarraldo es la historia de un señor que quiere pasar un barco Claro, pero es eso, por es encima de una montaña. Sí, pero es ante las adversidades, ¿no? Sí, Esa pasión, ese amor por querer hacer algo, ¿no? Llevar la música a un lugar concreto de la selva. Encima, Y... ¿no? Sí, Que sí. no es ni pop. Que encima es ópera. No. Que realmente dicen las malas lenguas, ¿no? Que Herzog en realidad quería ver si era capaz de pasar un barco de una montaña a otra Y se metió la... Pues muy bien hecho. Aparece David con la idea del páramo y bueno, supongo que por afinidad profesional, Fran, tú te metiste, Martí, tú también estabas. O sea, al principio se iba a llamar La Bestia, ¿no? Sí. Bueno, al principio y casi hasta el final, es decir, cuando se rodó, Creo que se llamaba La Bestia. sinceramente el cambio le ha venido muy bien. Puede que sí. Y Porque a mí en al los años principio 70 me costaba, ya había pero... otra bestia de una película pseudoerótica, no sé si la conocéis. No. Sí, y creo que la bestia, el cambio es mejor, el título es mejor. Este a mí personalmente me gusta más. Perfecto, sí, No a sé mí si la a gente me lo ha vosotros- dicho también esto. Sí. Pero ¿cómo ha sido todo este proceso, así sintetizarlo un poco? Porque estamos hablando de como 7-8 años de vuestra vida. Sí. David escribe un texto de, yo qué sé, 3 o 4 páginas, que es una historia de una familia que vive aislada. Y nada, y dice, y bueno, vienen David y Fran y dicen, queremos ir a por el largo ya, porque hacer videoclips eternamente no puede ser, vamos a hacer un largo, y la idea era hacer 2, es decir, escribir 2 películas en paralelo, una que dirigiera David y otra que dirigiera Fran, una que fuera, en ese momento no era terror todavía, pero era un drama de época, y una comedia, y lo que hacíamos era escribir las 2 películas en paralelo. Cuando nos cansábamos de una íbamos a por la otra, cuando con una llegábamos a un punto de vale, hemos llegado hasta este punto, dejémosla madurar. Puede ser la quinta del naranjito. Exacto, la quinta del Es naranjito que es la otra. veis cómo me he Sí, informado y tengo que perfecto. demostrarlo. Muy bien. Porque claro, Fran ha dicho que tiene una edad que yo creo que es la misma que la mía, o año arriba, año abajo. Por ahí ya. Y claro, Naranjito, año Ahí está, 1982, ahí partidos está. a las 5 de la tarde, en pleno mes de junio. Es que eran unos locos de mierda, los que ponían la programación del Mundial. Qué Sí, tiempos, qué tiempos. qué añoranza. Sobre todo con mi equipo favorito que era Polonia, de Bonia, Ajá, que quedaron terceros. es Hay un verdad. documental sobre, no sé si lo conocéis, hay un documental sobre la selección de Polonia jugando el Mundial de Fútbol en Ujú. España, Mm, que está muy bien. O sea, te mola el fútbol. Bueno, me mola el fútbol, ahora ya no, ya no es fútbol, Ahora es otra cosa. ahora es elitista. ¿no? Esta palabra Como estudiar cine. Pues si nos ponemos a hablar de fútbol, aquí grabamos la entrevista Yo dura soy del horas y... Barça y español. Sí, aquí hay tema, ¿eh? bueno, yo del Atleti de Madrid. Hombre, pues aquí Ah, me hay cae de puta conversación madre, para no hay rato. problema. Bueno, seguimos, Seguimos. volvemos a la bestia. Entonces escribíamos las 2 películas en paralelo, hablábamos sobre todo antes de ponernos a escribir lo que era, en sí hablábamos mucho de los personajes, del qué queríamos contar, de cosas que nos preocupaban, luego pues empezamos a hacer un poco como la estructura, de la estructura ya pasamos a escribir el tratamiento, yendo un poco a escena, cuando teníamos el tratamiento ya lo empezamos a presentar a eventos de pitching y estas historias. Pero bueno, nos dimos cuenta que con el tratamiento sí, te solucionaron en un pitching, pero no conseguías ir más allá. Que necesitábamos tener el guión. Y al fin y al cabo era un proyecto que pasar del tratamiento al guión, pues no era... No, al final había escenas que casi tampoco tenían diálogos, o muy pocos, con lo cual no era un paso más allá, mucho más complejo. Y escribimos el guión, y ese guión
pues fue cambiando poco a poco. Estuvimos en la incubadora de la ICAM en Madrid. The Screen, ¿no? Se llama Sí, esto. y eso fue un punto de inflexión creo que importante, entrar allí, porque era un sello de calidad al proyecto, porque aprendimos muchísimas cosas. Esto se Porque suelen hacer casi todas las pelis, ¿no? Que pasan por ahí. bastantes se han hecho, hay un nivel bastantes muy ya se han alto hecho, sí, de sí. producción. Tuvimos a Diego San José de tutor, que creo que nos ayudó mucho también, y luego de allí, gracias a estar en la ICAM, David pudo estar en Toronto. Habíamos ganado también algún premio que nos permitió hacer un teaser. Hay a veces un poco de confusión porque hay un corto que se llama La Bestia, escrito por los tres, que la gente tiende a pensar que hicimos ese corto y del corto hicimos la película, y no. No, Ese es corto otro es un teaser en realidad. rollo. O sea, cogimos una escena de la película y la tuneamos un poco para hacer un teaser de 3-4 minutos. O sea que el proceso fue mucho de pasito a pasito, ¿no? Y de ver que el proyecto no se levantaba, pero sí que había, bueno, pues estas pequeñas recompensas que te decían que ibas por el buen camino, ¿no? Y esto hasta que en 2019, pues Rodar y Rodar entra en el proyecto, y al cabo de poco ya Rodar y Rodar nos dicen que Netflix ha gustado y que hay buenas perspectivas de que Rodar y Netflix... Rodar, es una casa interesante, muy importante a Sí. nivel de producir a gente que empieza. Sí, totalmente. Esto, joder, hicieron El Orfanato. Sí, y las dos primeras pelis de Guillermo Morales también, La las hicieron primera allí. estaba muy bien. Sí, El habitante incierto. Sí, ¿no? y Está Los muy ojos de bien. Julia a mí me gusta incluso más. Me gusta Yo Los incluso más ojos de Julia la tengo pendiente. Ah, pues a mí me gustó más que El habitante Pero a mí El incierto. habitante incierto me parece fantástica, muy buena. Ujú. De hecho, parece una peli muy inglesa de los años 60, que se hacían muchas así en una localización, 3 o 4 personajes y venga, Sí. móntate la historia, Sí. ¿sabes? O sea, cúrratelas. Y si lo haces, hay producción. Una producción de en un mes hacía todo. Ujú. O sea, rodaje, montaje, todo en un mes. O sea, era como... Pero parece ser que se aprendía mucho. Ujú. Fran, tu experiencia es diferente, ¿no? En la hora de cuando te llega el páramo, estáis en Fiscarraldo y a partir de ahí empezáis. Yo también quiero que me expliquéis cómo es el proceso de escribir un guión con tres personas. ¿Cómo os dividís el trabajo? ¿Cómo os organizáis un poco? ¿O Realmente- quedabais los tres Sí, en un quedamos los sitio? tres. El único momento en que hubo división del trabajo real fue cuando teníamos que pasar del tratamiento al guión, que allí sí que nos repartimos un poco las escenas y cada cual escribía y después las compartíamos y debatíamos y tal. Pero hasta llegar allí, o sea, hasta el tratamiento, siempre estábamos los tres hablando, dándole vueltas, escribiendo, y yo creo que escribíamos el tratamiento lo escribimos estando los tres juntos. Ya no me acuerdo hace tanto tiempo. A ver, es que cuando te llevas bien es más fácil que las cosas salgan bien, ¿no? Sois colegas que trabajáis juntos. Correcto. Sí, es que David y él son amigos íntimos. A mí me conocieron después, es verdad, pero que somos muy amigos. Pero luego también yo creo que a la gente que estudia guión le enseñan de verdad, en las CAC, que eso lo enseñan muy bien, le enseñan de verdad la importancia del trabajo en equipo. Quizá otros departamentos no lo tienen tan claro. Pero en guión sí. Yo siempre que hacíamos clases en guión te enseñaban a respetar, a valorar y a aportar cosas de los guiones de los demás y el valor del trabajo en equipo. Entonces, como nosotros somos guionistas, lo vemos claro, trabajar en equipo está muy bien y sacas lo mejor de cada uno. Entonces, yo no creo... A ver, claro, luego tú tienes tus gustos y tal, pero yo creo que trabajar con ellos es súper fácil. Creo que para trabajar bien en equipo tienes que llevarte bien. Y fuera egos. Los guionistas que somos tan pobres, creo que de ego también somos pobres. Otra cosa son directores de foto, etcétera, ¿vale? Que publicidad y todo eso, que ahí sí que hay mucho ego y mucha mierda, pero eso, que si respetas al otro y te llevas bien con él, me parece que es fácil. También era práctico al final que teníamos claro quién era el director de los dos proyectos, con lo cual cuando había alguna duda o alguna cosa en la que no nos poníamos de acuerdo, había una persona que era, soy el director, tengo la visión global y yo creo que hay que ir por aquí. Vamos por aquí y ya está. ¿Puedes hacer la claqueta, Sí. por favor? Vente, que vas a reír. Eres David. Yo ya te conocía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya te conocía.
No, Sí, ahora te explico. no, vale. Sí que te conocía, en serio. He caído luego. Creo que hablamos una vez por teléfono, me parece. O hablamos mucho de ti, pero bueno, ahora te explico. Vale. Aún no he sacado Avatar en la entrevista, voy a ver cómo lo meto. Bueno, os dejo aquí, que aprovecho para hacer una llamada. sí. Vale. Ahora la gran pregunta. La aparición de Netflix da un escaparate infinito, diría. O sea, no hay ahora mismo a nivel cinematográfico que puedas llegar a tanta gente como la plataforma Netflix. Pero ahora con el corazón en la mano y siempre todo lo que podáis decir, ha sido... Bueno, no os voy a decir de las partes buenas y malas de que Netflix haya entrado en el proyecto. Pero os quedáis con algo que, hostia, ha entrado una maquinaria como Netflix y exige mucho, ¿no? O exige demasiado, ¿no? O quiere llevar la historia o la película hacia otro lugar, ¿no? Yo creo que... Otra perspectiva, digamos, de venta de la película, porque al fin y al cabo, aunque hagas una película de cine de autor, tiene que haber un escaparate, tiene que haber una venta de esa película. Yo creo que hay una cuestión que es muy importante, que es que cuando Netflix entra en la película, el proyecto está muy avanzado, es decir, Netflix compra un guión que ya se ha trabajado mucho, que ha pasado por la ICAM, que ha ido a Toronto, que ya se han hecho los concept arts y hay un montón de material hecho. Entonces, no es lo mismo que tú trabajes para Netflix en un proyecto que Netflix lo compra cuando es una idea o un tratamiento, que aún queda mucho de desarrollo, que a trabajar para Netflix cuando Netflix compra un proyecto que lo está comprando porque lo que a ella le gusta y lo que a ella está muy avanzado. Entonces se hicieron retoques del guión, pero pocos, y el trato siempre fue muy profesional y muy argumentado y tú podías compartir o no lo que te estaban comentando desde Netflix, pero entendías su postura y intentabas encontrar un punto en que Netflix estuviera satisfecha con lo que hacíamos y que nosotros también estuviéramos satisfechos con lo que estábamos reescribiendo, ¿no? Que fue poca cosa. Sí, pocos cambios, y lo más alucinante, o una cosa que quizá otras veces no lo hemos visto y sin embargo sí lo hemos visto con Netflix, es un poco lo que comentaba Martí, es la amabilidad, el decirte las cosas partiendo de la base de que ellos pensaban que nuestro guión era magnífico y respetando muchísimo lo que teníamos escrito y solo adaptando un poco a cosas que ellos tenían claro que tenían que pasar o que tenían que ser. O que no quedaban bastante claras, ¿no? Reforzar esta idea que quizás no se acaba de entender, cosas así. Y que te traten de esa manera, que respeten tantísimo el trabajo del guionista, eso fue súper positivo. Y no sé, ya está. Luego... Son unos profesionales. Sí, muy profesionales. 100%. Claro. Luego también decir, quizá por comentar que como guionistas es que yo me siento súper orgulloso de eso. Bueno, aparte de que es verdad que durante el camino, durante los 6 años de trayecto, tuvimos momentos muy bajos, ¿vale? Pero también momentos muy interesantes porque nos dieron un montón de premios, concursos que ganamos, que nos dieron tal y como 7, 8, y entonces es verdad que el guión ya iba con esa seguridad y a las productoras ya les entraba de otra manera también, o se lo leían mirándolo con otros ojos. Y también es verdad que tanto a Inma como a Roberto Álamo, ellos nunca habían hecho terror y quisieron hacerlo porque les encantó el guión, porque les enamoró. Y hostia, que digan que, por ejemplo, Roberto Álamo decía que él jamás había hecho terror, que no quería hacer, que no le interesaba, pero que se leyó este guión y que esto, aparte de tener más terror o menos, iba de otra cosa también. Y que por eso quiso hacerlo, sí o sí, que no lo dudó. Y que esto te lo digan a la cara, te anima a seguir esta profesión que es tan jodida y tan dura y que nadie te reconoce nada. Y hostia, pues fue muy guay. Y ahora, de la idea aquella que tuvisteis del guión que estáis trabajando a la película que ha resultado, ¿es lo que os imaginabais o esto ha volado mucho? De la idea inicial no se parece casi en nada, lo único que se parece es que es una familia en un lugar remoto. Todo lo demás ha ido cambiando, pero claro, es que han pasado muchos años. Aún así, sí que es cierto que yo creo que en el guión final y en la película hay escenas que llevan en el guión mucho tiempo, ¿no? Hay escenas de esas que un día se nos ocurrieron
y han estado allí y no han cambiado, porque son escenas que teníamos muy claro que funcionaban, la escena de los cuchillos, la escena de la bañera. Luego hay pequeñas cosillas que han cambiado, ¿no? El hombre de la barca ha ido cambiando un poquito, aquí y allá cambiaban las cosas, pero hay algunas escenas que se han mantenido porque nos tenían como enamorados, ¿no? Y teníamos clarísimo, ¿no? Que esto se queda segurísimo, esto tiene que estar en la peli, esta escena, porque funciona muy bien. Sí, yo creo que la esencia, lo más importante, las cosas que se pueden llegar a reflexionar están. Luego, claro, cambian cosas y también tú te lo imaginas de una manera como guionista, él como guionista se imagina la película de otra manera, David de otra manera, y si entrase otro a leer el guión se lo imaginaría de otra diferente. Entonces, bueno, la visión que hay al final es la mezcla de todo, de lo que nosotros hemos aportado, de lo que ha aportado luego David y su imaginación como director, del montaje, de la fotografía, de lo que ha aportado Netflix y Rodar, de lo que ha aportado Fitzcarraldo, que también ha aportado, y ese es el resultado. ¿Y estrenáis la película en Sitges, en el festival? ¿Cómo fue la respuesta del público? ¿Que no había entradas? Eso fue la primera respuesta positiva fue que no había entradas, ¿no? Y que se agotaron en tiempo récord, en una sala enorme. La respuesta del público para mí fue muy buena, pero claro, la mitad del público eran los colegas del cole y la familia. La mitad no, pero una buena parte. Fue un día muy especial, sobre todo por esto, por lo que decíamos antes, que era como una culminación de todo un proceso, ¿no? O sea, más allá del contenido de la película, habían sido muchos años de estar intentando hacer la película, de liar a los colegas a hacer cortos y de venir a hacer de figurantes en los videoclips y de todas estas cosas. Entonces, como que todo nuestro entorno se sentía partícipe, ¿no? También de este final de viaje, y fue un día muy emocionante. Y bueno, y luego pues también ves que gente que no conoces pues en Twitter comenta cosas positivas de la película y tal, y también pues te alegra la semana, vamos. Sí, eso, a mí en Sitges lo que más recuerdo es que estábamos metidos en un lugar, nos llaman, nos meten en una limusina, recorre 10 metros y salimos, y ahí había, no sé, todos los que caben en el Camp Nou estaban ahí animando, y ¿es a nosotros? Esta es tu ¿Cómo puede sensación, ser? ¿no? Porque no era una limusina ni había los del Camp ¿no? Nou, pero Yo para mí, pero esa fue tu impresión, ¿no? En tu yo cabeza para era mí así. sí, y una vergüenza increíble. Y yo qué sé, bueno, ojalá tengamos muchas más, porque significarán que seguimos haciendo películas. Yo creo que lo más importante es que lo hemos luchado de una manera increíble, porque no está escrito, ¿no? claro, tú sabes lo difícil que es, porque eres guionista como nosotros, y seguramente hemos tenido también mucha suerte, pero también es que eso, la suerte hay que buscarla, y yo qué sé. La suerte, yo no creo en la suerte, en serio. Creo que detrás hay mucho trabajo, hay muchísimo trabajo. Hay la incubadora, hay 7 8 premios, hay un teaser un fin de semana y esto. Y hay sobre todo la convicción de que se puede hacer y de que acabas encontrando a las personas que te van a ayudar a hacerlo. Sí, seguramente lo más difícil de todo... La suerte es que te toque la lotería, sí. Sí que es suerte. Lo más difícil de todo es conseguir mantenerse perseverante, ¿no? Porque no hay muchos momentos en que es muy fácil decir, déjalo. Sí. Y esto es también otra ventaja de trabajar en equipo, que si uno está de bajón, Claro. pues más fácilmente los otros dos, o al menos uno, va a mantenerse como, venga, va, podemos, mira, que nos han dado este premio, no, venga, vamos a hacer el teaser. Mira, tal persona, el teaser le gustó mucho, ¿no? Lo llevamos el teaser a tal concurso y ganó un premio. Entonces, ser varios pues también te ayuda, ¿no? Porque cuando cuesta tanto y te encuentras tantos obstáculos, ya es muy fácil tirar la toalla, y en pareja o en trío pues es más sencillo mantenerse allí. Y que no se olviden de nosotros ahora que ya nos conocen, porque vamos a seguir ahí. Estamos intentando sacar adelante la Quinta del Naranjito, que es muy chula, que pasa en Hospitalet, es un campeonato de futbolín muy guay. Y estamos intentando sacar adelante otra película que se llama, que no tiene un título aún definitivo, pero que es una comedia negra y que creemos mucho en ella, a ver si hay suerte y bueno, suerte no, porque la suerte hay que buscarla, no existe. Hay que trabajarla mucho. Bueno, pues seguiremos trabajando a muerte a ver si conseguimos seguir haciendo cine y que den oportunidades a otros guionistas y a gente que no sea la misma.
siempre, que jolines, la rabia. Ahora para terminar, quiero que me digáis qué película cambió vuestra mirada como espectadores cuando erais unos chavales. O una de ellas, porque seguramente tendréis muchas. A mí, O un autor, puede ser un director, un guionista, puede ser un director de foto, yo qué sé. yo creo que a mí la que me cambió fue El paciente inglés. Yo tenía 13 años, creo, o 13 para 14 o por ahí, algo así. Y recuerdo que David me dijo que la había visto. He visto El paciente inglés, me ha gustado mucho, tal. Y entonces yo dije en mi casa, que quiero ir a ver El paciente inglés, que David me ha dicho que está muy bien. Y recuerdo que fui con mi madre a ver El paciente inglés y me gustó muchísimo y fue un poco como el primer amor, ¿no? El primer amor de adolescencia con el cine, para mí fue esa película. Para mí es difícil decir una porque, como digo, yo crecí desde pequeñísimo viendo cine del bueno. Viendo a John Ford, viendo a Howard Hughes, viendo a Billy Wilder, a Hitchcock o a los franceses, o da igual, viendo mucho cine diferente. Entonces es difícil. Si tuviera que decir una, diría El apartamento de Billy Wilder, que me parece el mejor guión que se ha escrito nunca y probablemente la mejor película que se ha hecho jamás. Y si no, una más actual diría Déjame entrar, que es una película que la sueca, la original, He claro. visto que en tu WhatsApp... Claro, en tu claro. WhatsApp, es una foto de como de descanso en rodaje o algo, ¿no? ¿Esa? Es una foto que encontré de los dos. No es me, una ident- foto de la peli, ¿eh? me vuelve loco esta película y la llevo en todas partes. De Thomas Alfredson, ¿no era? Este chico. Sí, que luego lo demás que ha hecho... El Topo hizo en Estados Unidos. Sí, el Topo no me parece tan buena, pero la tercera que hizo es horrorosa, que es de un asesino en serie en la nieve, la bola en el muñeco de nieve, creo que se llama. Sí, Terrible, Fassbender, uy, sí, qué mala. Uy, terrible. que no me gustó nada. Pero hizo Déjame entrar, Eso que es es única. Pues nada, gracias, un A ti. placer a los dos, a A Fran, ti. a Martí y Fran. Encantados de hablar con vosotros y yo siempre digo hasta la próxima película. Hasta la próxima película. O sea que estáis obligados a hacerlo. Ahí está. Y repito, o sea que doy buena suerte. Bueno, doy eso.